Buenos días, iglesia, el Señor nos bendiga. Buenos días a todos los que están en sintonía. La gracia y el favor del Señor sea sobre cada una de sus vidas. Bendito sea el nombre del Señor. Damos gracias a Dios por esta nueva oportunidad y por permitirnos hoy ser convocados y participar de la mesa del Señor. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero antes quiero preguntarles, ¿ustedes saben qué es un cristiano legalista? ¿Sí? ¿Qué es un cristiano o un creyente legalista? Que es apegado a la religiosidad, que es apegado a la ley, que es inflexible, tremendo, ¿sí o no? ¿Y saben qué es un cristiano espiritual? Que es guiado por el Espíritu Santo. Necesito a dos voluntarios. Uno se me hace aquí, se me para al lado de la silla, no se vaya a sentar. Y el otro aquí. Bien, qué bien, lo felicitamos. Un aplauso para el hombre, gloria sea a Dios. Vamos a pedir que una dama sea la que se haga aquí. Una dama. Muy bien. Ustedes van a poner atención a lo que va a pasar. Hágaseme a un ladito de la silla. Vamos a decir que, ¿cuál de ustedes quiere ser el legalista y cuál el espiritual? O bueno, no, lo voy a dar solitos. Ahora córrejeme por allá como donde termina la hilada de sillas donde hay personal. A ver, ambos vayan para allá. Voltéenme a mirar. Vamos a hacerle cuenta que este es un hermano. No quise pasar un hermano a esa parte para de pronto no irlos a lastimar o a herir. Vamos a dar cuenta que la silla es un hermano o una hermana, no importa. Lo mismo esta silla. Va a venir primero uno o escoge la silla que quiera. ¿Quién se va a venir adelante? Bueno, el hermano, ¿cómo es que es un hombre? ¿David Diego? Bien, el hermano ciego. Bueno, gloria a Dios. Ay, Diego, perdón, hermanito. Entonces usted va a pasar por este lado y usted viene allí y aquí hacemos la cuenta que es una puerta que se está abriendo y cuando la puerta se abre, usted ve a un hermano líder de la iglesia o a una hermana líder de la iglesia, no la va a mencionar, ahí le dice silla, si es hermana le dice silla y si es hermano le dice taburete. ¿Listo? Entonces resulta que usted abrió la puerta y ¿qué vio usted? Que la hermana silla o el hermano taburete está robándose una cantidad de dinero. Y entonces usted lo va a reconvenir. 1, 2 y 3. Abrió la puerta allá y vio que el hermano estaba robando. Reconvéngalo ahora. Tiene que hablar. Por favor, no haga eso, que eso está mal entre los ojos de Dios. Entonces el hermano hizo de espiritual, ¿cierto? ¿Sí o de legalista? Ah, que espiritual, puede sentarse. Le tocó el papel de legalista, mi querida viejita. Resulta que aquí en la puerta, o aquí en la calle, usted va pasando por la calle y aquí es un motel, que el Señor nos guarde. Y usted mira que un hermano líder o una hermana líder de la iglesia salió con un paisano, una paisanita, y todavía los vio arreglando y besándose. Y usted quedó abismada, el hermano líder, la hermana líder, usted verá que le pone ese macho o hembra, y salió de adulterar porque es casado. Bueno, continúe, actúe. Denle un aplauso a los.
Tengan esta ilustración en la mente durante toda la enseñanza. ¿Listo? Bueno, apenas 22 dijeron que amén. Los otros, bueno. ¿Qué tal obró el espiritual? ¿Cómo les pareció? No me hagan señas, díganme. Bueno, hay una sola opinión al respecto que los demás no vieron. ¿Cómo actuó el legalista? ¿Cómo? Lo condenó, ¿no? Mi hermano estaba atento. Por ahora cerremos nuestros ojos y comuniquémonos con nuestro Padre. Le voy a permitir que no se deje desviar de la enseñanza de hoy para nada, absolutamente por nada ni por nadie. Señor, tú eres hermoso, tú eres grande, maravilloso y bueno. Gracias porque en esta mañana nos da el privilegio de estar en tu casa, sedientos, hambrientos, Señor, de una vez más acercarnos a ti en pro de conocerte, Señor, y de oír tu palabra para bendición, edificación, restauración y santificación de nuestra vida. Padre, perdónanos porque somos débiles, porque somos imperfectos. Y haz que en tu misericordia la sangre de tu Hijo Jesús una vez más nos limpie y nos permita, Señor, comparecer justificado delante de ti por tu grande amor, gracia y bondad, Señor. Y asimismo, Señor, que en esta mañana estemos en comunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero también con mis hermanos y con tu palabra, Señor. Y podamos, Señor, tener la clara decisión de guardarla, de andar en ella, para la honra, la alabanza, la adoración de tu santo nombre, dándote a conocer por medio de nuestro diario vivir, soberano Señor, y asimismo, Padre, para rendirte una alabanza sana, limpia y grata delante de ti en nuestra vida personal, privada y pública, amado Dios. Padre, aquí está mi vida, la presento una vez más. Gracias por dignarte y usarme para la alabanza, la adoración de tu nombre, para conocerte y para darte a conocer, Señor. Que tu Santo Espíritu pueda usar, guiar, conducir mi vida en el campo soberano, Señor, de los sentidos, en el campo de los sentimientos, en todo mi ser, Padre. Los miembros de mi cuerpo, todo ello te exalte y te magnifique en el nombre precioso de Jesús. Y cada oyente aquí presente, como los que están por medio de las redes, Señor, pueda recibir la palabra que viene de ti, en el nombre maravilloso, precioso y bendito de Jesús, tu Hijo, con acción de gracias. Amén y amén. ¿Alguno de ustedes ha tenido esa dicha o ese infortunio, hermano, de pescar a un hermano de la iglesia, sea líder o no, haciendo cosas indebidas? Solo contésteme con amén, no me levante la mano ni diga yo. Lamentable y dolorosamente, sí. Y usted es el único que sabe, y el Señor y esa persona, cómo actuaste en ese momento frente a Él y en pro de Él o en contra de Él. Si fuiste legalista o fuiste espiritual. No me van a decir, usted solo lo sabe. Amén. Hace un mes estuvimos hablando sobre el significado, lo que es la Santa Cena, cómo participar de la Cena del Señor, quiénes podemos participar de la Cena del Señor. Amén. ¿Hoy vienen listos para participar de la Cena del Señor? ¿Cuántos creen que no pueden tomar la cena? Levánteme la mano. Los felicito. Eso quiere decir que la palabra está siendo guardada en sus vidas. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Vamos a abrir la Biblia en Gálatas 6. Gálatas capítulo 6. Vamos a colocarnos de pie por un momento. Bendito es el nombre de Jesús. Para la honra de nuestro Dios, alabanza de su nombre y bendición de nuestra vida, damos lectura a la preciosa palabra. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales,
restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Porque cada uno llevará su propia carga. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Amén. Dios les bendiga, pueden ponerse cómodos. Alabado sea el nombre de Jesús. Ya les digo, tengan presente la ilustración y esté permitiendo al Espíritu que le lleve a recordar cómo actúa usted cuando encontró, pescó o halló a ese hermano, a ese líder o a esa líder, a esa hermana que usted consideraba consagrado o consagrada, pero tuvo, vuelvo y le digo, no sé si la buena oportunidad o el infortunio de encontrarlo o pillarlo haciendo algo indebido. Tenga presente cómo actuaste. El tema de hoy, que vamos a tener unos 2 o 3 domingos, la siembra y la cosecha, parte A. ¿Listo? La siembra y la cosecha, parte A. Bendito sea el nombre de Dios. Es la primera vez que una enseñanza persigo 3 objetivos. La primera vez que en una enseñanza persigo 3 objetivos, por lo cual les pido estén atentos en el transcurrir de la enseñanza para que los puedan notar y aplicar a su vida. El primero, comprender que el andar en la carne conlleva vivir una vida compleja y sin esperanza de vida eterna. Mientras que vivir en el Espíritu nos conduce a disfrutar el vivir en la voluntad de Dios y posteriormente gozar la vida eterna. Segundo, mostrar que lo que hoy enfrentamos, ya sea paz, un buen vivir o tristeza, angustia y dolor, es el justo resultado de lo que derramamos o esparcimos ayer. Y tercero, decidir guardar, atesorar en nuestra alma y memoria la palabra de Dios en pro de sembrar para bendición y vida plena. Gloria sea el nombre del Señor. El Señor en su gran misericordia nos ha venido ministrando con una palabra que nos muestra el resultado de aquellas cosas que nosotros guardamos en nuestro corazón, alma. Y por ende eso mismo es lo que a diario sembramos y ello nos lleva a recoger una cosecha. ¿Están de acuerdo? El Salmo 51 es el resultado del adulterio y el homicidio de la iniquidad que el rey David almacenaba en su alma. Pero también nos muestra la acción de arrepentimiento, de humillación y súplica a la cual llegó el rey, que está en el versículo 10. Crea en mí, oh Dios, una alma limpia y renueva un espíritu recto dentro de mí. Eso solo lo produce un verdadero arrepentimiento. Y un verdadero arrepentimiento se da cuando sinceramente reconocemos el pecado, la gravedad del pecado contra Dios y su palabra, pero también contra nuestro prójimo. Santo es el nombre de Jesús. El pasaje de Marcos 7, 1 al 23, el Señor Jesús enseña que el diario vivir, el diario actuar y caminar del ser humano identifica lo que tiene guardado en su alma y memoria, y que de ello es lo que vive sembrando y al mismo tiempo cosechando. Por eso en esta mañana, en nombre y amor del Señor, comparto el tema, la siembra y la cosecha, con el fin que nosotros aprendamos que nuestra vida diaria es una vida de siembra y cosecha.
En el campo hay una temporada, o en el campo agrícola hay una temporada en la cual se debe sembrar y una temporada para luego cosechar o cegar. Pero en la vida del creyente a diario se está sembrando y a diario se está cosechando. ¿Ustedes lo sabían? Es la más grande verdad que pasamos por encima muchos de nosotros como cristianos. Pero todo creyente a diario está sembrando y está cosechando. Santo es el nombre de Jesús. Hoy no voy a desarrollar la enseñanza, hermano, a estilo de bosquejo. Solo voy a sacar unas 3 preguntas que son las que vamos a desarrollar en esta primera parte de la cosecha y la siembra. Vamos a meditar en algunos pasajes que nos hablan al respecto o tienen relación con la siembra y la cosecha. Y hoy vamos a arrancar con Gálatas 6. Amén. Y la primera pregunta que hago para oír la respuesta de ustedes es: ¿la cosecha o el fruto de quién viene? ¿De Dios o de la persona? Piensen bien antes de contestar. ¿La cosecha o el fruto de quién viene? ¿De Dios o del creyente o de la persona? De la persona, de Dios, 1 y 1, de la persona, 2, 1, de la persona, 3, 1, de la persona, 4, 6, 1. Vuelvo y hago la pregunta, si es que ahí está, ¿cierto? Ah, listo, ustedes ya deben haber respondido. No está en inglés, no está en chino como mi hijo les enseña, tampoco está en alemán, tampoco en griego. Voy a tratar que me respondan en coro. Hasta ahora va ganando de la persona, 6-1. Voy a tratar que me respondan en coro y yo trato de captar, ¿vale? ¿La cosecha o el fruto de quién viene? ¿De Dios o de la persona? Se quedó el non con Dios. Se quedó el uno con Dios. Y yo quiero felicitar a ese uno. Pero antes de felicitarlo, los que dicen que de la persona, díganme por qué de la persona bíblicamente. Muy bien, porque la palabra de Dios dice que lo que el hombre sembrare, eso también segará. Otra razón. Porque tiene fe en Dios que la cosecha va a ser mucho lo buena. ¿Qué más? Porque la palabra dice que Dios conoce los pensamientos del hombre, así esté debajo de una piedra o de la tierra donde se mete la semilla. Bueno, ¿qué otro argumento tiene bíblico? O también en su experiencia de agricultor. Ahora, veo que se fue la mayoría respondiendo por lo que iban ganando. No les pase así en las elecciones del 31 de mayo. Que como las encuestas dicen que es Cepeda, entonces me voy por Cepeda porque no me gusta perder. Tengamos cuidado porque es algo muy delicado y muy serio. Para hacer esta respuesta tenemos que estar conectados con Dios, el Espíritu Santo y la palabra. Quien respondió que de Dios, ¿por qué? ¿Qué argumento utiliza? Fue uno solo. ¿Fue usted? ¡Qué bendición! Cuénteme. Porque Dios coloca el querer como el hacer. Bueno, gracias, hermanita. Pueden sentarse. La cosecha o el fruto, ¿de quién viene? ¿De Dios o de la persona? Totalmente viene de Dios. ¿Por qué dice amén si no contestó en antes? Y es que vamos a meditar. Para que no digan, nos toca comernos todo lo que dice el pastor. Vamos a comernos lo que dice la Biblia porque eso es lo que tenemos que guardar. Eso sí. Esta viene de Dios. Vamos a Génesis 1, 11 y 12. Génesis 1, 11 y 12.
que es donde está el principio, amados hermanos, tanto de lo uno como de lo otro, de la creación, pero también de la cosecha. ¿Qué nos dice? Alguien, bueno, allá está ahí. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno. Entonces, ¿qué nos dice el texto desde un comienzo? Que, amados hermanos, Dios es el que ordena, Dios es el que establece, Dios es el que hace que toda semilla, amado hermano, nazca, produzca y dé fruto según su especie. Según, amado hermano, la clase de semilla, según el género, lo que implica sea bueno, sea malo, sea amargo, sea dulce, no tiene nada que ver. Pero ese primer pasaje nos deja ver claro que quien da la cosecha es Dios, nunca el que siembra. El que siembra no da la cosecha. El que siembra puede cultivar, cuidar la matica, abonarla, librarla, amados hermanos, de que malos cien patas y animalitos vengan a dañar la planta. Pero el que siembra no le puede decir a la mata: espigue. No le puede decir: florezca. No, eso lo dice el creador de la semilla. ¿Me estoy haciendo entender, iglesia? Bueno, qué bien, bendito sea el nombre del Señor. El Señor y creador, el que sustenta la creación, es el que hace que cada semilla según su especie germine, crezca, florezca y dé fruto. ¿Están de acuerdo? La cosecha es de Dios. Él da el crecimiento, Él envía la lluvia, Él determina el tiempo, y sin Él nada brota, nada crece y nada espiga. Santo es el nombre del Señor. ¿Podemos decir que la cosecha viene de Dios, iglesia? Bueno, listo. Vamos entendiendo las cosas, ¿cierto? Bueno, solo dos. No es que porque usted creyó y pensó que la cosecha viene del hombre, entonces no acepte ahora la palabra. Tenga ese cuidado y se rebeldice a no aceptar lo que la Biblia nos está hablando. Pero el responsable de la siembra es el mismo ser humano. La cosecha viene de Dios, pero quien es el responsable de lo que se siembra, del tipo de semilla que se siembra, del género que siembra, es el hombre. En este caso, en nuestro texto, el creyente o el cristiano. Amén. Cada persona, y tomamos precisamente el versículo 7 de nuestro pasaje que dice, mire rápidamente cómo alguien, no voy a mencionar a nadie, le dio una mala interpretación debido a una mala observación al pasaje. No os engañéis, nos está diciendo a nosotros Dios a través del apóstol, porque todo lo que el hombre siembra, eso va a segar. Entonces, como lo que el hombre siembra, de una vez unimos que la siega o el fruto viene del hombre. Pero no está diciendo eso el texto. Y no tiene ninguna relación con eso el texto. El texto todo tiene relación con lo que uno siembra, porque la cosecha viene de Dios en cumplimiento de su palabra. Si yo ando en obediencia a la palabra del Señor, voy a cosechar los frutos de la obediencia. Pero si yo ando en desobediencia a la palabra del Señor, voy a conseguir la disciplina de no ser obediente. Dios es justo y perfecto. Amén. Bendito el nombre del Señor. Ello muestra que el fruto o cosecha depende de lo que uno siembra, que es diferente a que depende de mí la cosecha. Depende de lo que nosotros sembramos, de lo que usted que me oye y mi persona, amado hermano, sembremos en esta vida. Porque el mundo, y si usted observa,
la parábola del sembrador que el jueves miramos, hermano, el mundo es un terreno permanente donde el cristiano a diario está sembrando. Usted no tiene otra parte donde sembrar, ni yo tampoco, sino el mismo mundo. Yo siembro en otra persona, yo siembro, amados hermanos, a una actividad, yo siembro en un juego, yo siembro en todos los movimientos y acciones que implican mi vida, que implican su vida. Bendito sea el nombre del Señor. La siembra es nuestra. Cada intención, yo les dije que me estén atentos para que capten la enseñanza en los tres objetivos. La siembra es nuestra. Cada intención, cada pensamiento, cada deseo convertido en acción, cada palabra, cada decisión es una semilla que sembramos, la cual germina ya sea a corto, mediano o largo plazo. Y ella crece y da fruto en resultado de la siembra realizada, bien sea para bien y felicidad, o para sufrimiento, dolor y tristeza, o para angustia. Yo les dije hace un momento, después de la ilustración, algunos de ustedes han tenido, no sé, como les dije, la oportunidad o el lamentable momento de haber tenido que encontrar a una persona de la iglesia que se cree consagrada, a un líder, hermano, o a una líder, cometiendo un acto no correspondiente a la vida de un adorador. En ese momento, su actuar, que dimanó de un pensamiento, de una decisión, lo llevó a sembrar de inmediatamente. El hermano de aquí sembró para bendición de su vida. El que llegó y encontró al hermano robando, sembró para bendición de su vida, ¿sí o no? Hermano, eso está mal delante del Señor. No lo juzgó, tampoco lo restauró. Póngame cuidado. No lo juzgó, no lo condenó como el legalista, pero tampoco lo restauró como un espiritual. Entonces no obró como espiritual. Obró con el razonamiento de humano, de persona temerosa, pero no de persona espiritual, guiada por el Espíritu Santo. No obstante, sembró para bien de su vida. Que el día de mañana no lo vayan a juzgar cuando él caiga. Ojo, ¿están aquí? Yo les dije, no se pierdan un momento, no se deje distraer de la enseñanza. Pero la persona de aquí, amado hermano, por eso no puse a nadie en persona, sino un asiento que represente a una persona. Y recuerde que la hermana estaba representando solamente a un tipo de creyente o de cristiano, que la Biblia nos muestra ambos y otras clases de creyentes. Pero el texto me permite estos dos. La hermana, ¿qué hizo? Usted está como una avispa, pique y pique, ¿no? Deje que otro conteste, los felicito, pero dejemos que otro conteste. ¿Estuvo sembrando algo la hermana que atendió a la persona que salía de un lugar indebido? ¿Actuó mal? ¿Por qué? Suéltenlo. Son rápidos, pero en el momento de que tener que dar el argumento nos echamos para atrás. ¿Por qué? Porque lo condenó. Excelente. Romanos 2:1. Pero tú que juzgas te condenas a ti mismo porque también haces lo mismo. ¿Por qué hace lo mismo? Porque Dios a ningún creyente nos ha dado permiso, nos ha dado autoridad, ni nos ha dado poder para juzgar al otro porque peca. Lo dice el Evangelio en labios del Señor Jesucristo y lo dice el mismo apóstol Pablo que recibió la revelación de Jesús. Ay, santo es el nombre del Señor. Entonces, ¿qué prefieren ser? ¿Espirituales o legalistas? ¿Qué prefieren sembrar? Ahora, califíquese.
Aquellos que me respondieron después de la ilustración, cuando se encontraron, tuvieron importunio de ver, amado hermano, a la hermana, al hermano en tal condición no grata. ¿Cómo actuaste en ese momento? Califíquese y dése cuenta qué sembró en ese momento. ¿Qué sembró en ese momento? Ay, santo es el nombre del Señor. Hace poco escuché aquí una palabra desde ese púlpito basada en un profeta, amado hermano, donde se hablaba de limpiar las vasijas y permitir que las vasijas fueran restauradas por el Señor para que pudiéramos ser instrumento y morada del Espíritu Santo. Eso fue el énfasis de la palabra trazada. Días después tuve la oportunidad de estar en un lugar y esa persona llegó a ese lugar. Yo estaba, como decir, aquí, y aquí había dos hermanas conmigo, una allá y otra aquí. Esa persona se hizo unos metros allá. Terminó la actividad donde estábamos y esa persona hizo este giro. Pasó por aquí, dio la vuelta por aquí, pasa por delante de las hermanas, casi las tumba y me saluda a mí de cerquita y de estrechón de mano y no saludó a las dos hermanas que estaban a mi lado. De una vez vino a mi mente la palabra que había oído de labios de ellos, de esa persona. Dije, pero ¿predicó para qué? ¿O con qué fin enseñó esa palabra? Porque esto no manda la Escritura. Si me saluda a mí es porque soy pastor, no porque soy un hermano como las hermanas que están junto a mí. De una vez dije, ¿será que tiene odio, tiene rencilla, tiene rencor, tiene algo guardado contra ella? Y verdad que eso me dolió, me entristeció. Le dije al Señor que tuviera misericordia y me dé la oportunidad después de orar, de poder hablar con esa hermana sobre lo que es vivir la palabra y que no debemos predicar lo que me viene a la mente, lo que me da la gana, lo que a mí me parece, sino aquello con lo cual Dios ha tratado mi vida para yo ser de bendición. Alabado sea el nombre de Dios. Amén. Y tengo muchos ejemplos más, pero solamente he querido traer ese. Oh, santo es el nombre de Jesús. Amén. ¿Se acuerdan un día en la enseñanza? Que la palabra, amados hermanos, la siembra da fruto, sea a tiempo corto, a tiempo largo, hermano, bien sea para bien, felicidad o para sufrimiento y tristeza. Y hay muchos cristianos que no disfrutan la vida plena que nos ofrece Cristo. ¿Y sabe por qué? Porque nos la pasamos sembrando, no en tierra mala, porque la tierra mala es el que siembra la semilla mala. Nos la pasamos sembrando, hermanos, en la carne. Y cuando se siembra en la carne, no se puede cosechar nada bueno. Ojo a eso. Cuando se siembra en la carne, no se puede cosechar nada bueno. Pero cuando se siembra en el Espíritu, toda cosecha es buena, excelente, maravillosa. Alabado sea el nombre de Jesús. Amén. Por esto, mis amados, tengamos cuidado de la semilla que guardamos y sembramos, que guardamos en nuestra alma y sembramos a diario en el caminar por esta tierra. Y para ello, a diario debemos autoexaminarnos y después de hacerlo, decirle sincera y humildemente al Señor lo que aprendimos el domingo pasado respecto a David en el Salmo 51:10. Después de yo examinarme diariamente, porque es que si lo hacemos, vamos a encontrar por lo mínimo fisuras en nuestra vida. Fisuras que permiten, amado hermano, a la carne obrar a través de nosotros. Y cuando permitimos fisuras donde la carne obra a través de nosotros, ya estamos sembrando en la carne. Entonces por eso se hace urgentemente necesario diariamente hacer un autoexamen. Y cuando nos damos cuenta, recuerdan el Salmo 139 que también habla sobre que Dios lo conoce todo de mí, desde que mi papito y mi mamita tuvieron una noche bacanísima, elegante, chinchorreo. Desde ese momento el Señor empezó a colocar su mirada en mí. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Cuántos alaban a Jesús? Y allí ya escribió todas las cosas de lo que iba a ser mi vida. ¡Ay, vive el Rey! ¡Amén!
Y entonces cuando usted y yo cogemos el buen hábito diariamente de hacer un autoexamen de lo que este día hice y no hice, etcétera, etcétera, si fue en la carne, si fue en el espíritu, entonces, amado hermano, vamos cual David con toda sinceridad, humildad y verdad a decirle a Dios: crea en mí, oh Dios, un alma, un corazón limpio y renueva el espíritu nuevo dentro de mí, porque quiero vivir para tu agrado, porque quiero andar en el espíritu y dejar de vivir en la carne, que fue lo que quiso decir David con esa expresión en el Salmo 51, porque reconoció que en la carne se había metido con la mujer que no le correspondía. En la carne mandó, hermano, a matar a uno de sus mejores héroes en batalla. Oh, santo es el nombre de Dios. ¿Cuántas veces nosotros, por no autoexaminarnos, cometemos grandes errores en la carne, que después nos cuesta quitarnos los pelos, nos cuesta una y otra cosa, lágrimas, dolor y ayunos, y tristemente no vemos resultados? ¿Sabe por qué no vemos resultados? Porque no podemos ser engañados a nosotros mismos, y lo que sembremos tenemos que cosechar. Entonces queremos tapar una falta con un ayuno, y eso nunca se logra. El mismo pasaje del 2 de Samuel 12 dice que David entró en ayuno para que su hijo no le fuera quitado, el fruto de su pecado, la cosecha de su pecado no se le perdiera y no le fuera quitado. Entra en ayuno una semana, no sé qué tiempo, amado hermano, y denle, y los empleados preocupados porque el rey no come. Llega el momento en que la cosecha se perdió. ¿Me estoy haciendo entender, iglesia? La cosecha se perdió, su hijo muere. El fruto de aquella siembra se perdió. Entonces se levanta y le dicen los siervos: ¿pero qué le pasa a mi señor el rey? Y él dice: yo quería, voy a hablar en paráfrasis, yo quería comprar el corazón de Dios. Yo quería conquistar el corazón de Dios. Pues Dios es lento en misericordia. ¿Sí? Muy bien, grande en misericordia y lento para la ira. Yo estaba convencido que al yo afligir mi carne, al humillarme porque en la carne había pecado y había desobedecido, entonces Dios me iba a ver, me iba a mirar, me iba a recibir y mi hijo iba a vivir. ¿Me estoy haciendo entender, iglesia? Está bien que ayune en pro de arrepentimiento, pero no que ayune en pro de cambiar las consecuencias de la siembra mala que hicimos. Porque eso nunca se va a dar. Eso nunca se va a dar, hermanos. ¿Y sabe por qué no se da? Porque Dios es justo y verdadero. Y lo que Él dice en su palabra, hermanos, no lo cambia nadie. Absolutamente nadie. Ay, santo es el nombre de Dios. Entonces no se le olvide que aprenda la primera lección en esta mañana, hermano. Cada día hacer a un autoexamen de alma sincero, donde recorre desde que se levantó, sus pensamientos a proyección, su caminar al salir de casa, estando aún con la cuchara en la boca, y durante su trabajo y el día, y le permita al Espíritu Santo mirar lo que hizo en la carne para pedirle a Dios misericordia y perdón. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu que te agrade dentro de mí. Alabamos el nombre del Señor. Después de que fue que David hizo eso, después de que reconoció todo su pecado tan grave que había cometido. Ay, santo es el nombre de Dios. ¿Están asustados o están contentos? ¿Por qué están contentos? Excelente, Dios reciba toda honra. Gálatas 6, 7, 8, entramos en él. Para meditar debidamente sobre este pasaje, vuelvo y les pido, y discúlpenme la reincidera en ello, pónganme en atención. Para meditar debidamente sobre este pasaje debemos tener presente en nuestra mente el contexto que le antecede, compuesto por los versículos 16 al 26 del capítulo 5.
En los primeros versículos nos habla de las obras de la carne y al final nos habla del fruto del Espíritu. Amén. Les digo esto para que puedan mirar la relación existente en el contexto. Bendito sea el nombre de Dios. Y donde se hace contraste entre las obras de la carne y el fruto del Espíritu, entre el satisfacer los deseos de la carne y andar en el Espíritu. Pues es ello lo que nos lleva a un pleno entendimiento de lo que es sembrar en la carne frente a lo que es sembrar en el Espíritu. Debido a que en el vivir del cristiano el uno es antónimo del otro. El vivir en la carne es totalmente antónimo de vivir o sembrar o andar en el Espíritu. Y vivir en el Espíritu es totalmente antónimo a vivir o andar en la carne. Y el cristiano moderno de hoy en día quiere tenerlos a los dos, como llamamos en el campo, cuando encontramos las payas en los cultivos. Una fruta pegada a la otra y no se puede ligar sino con machete o a la fuerza. Vienen así. Y hoy el cristiano sí vive haciendo paya y le encanta hacer paya con la carne y el espíritu, pero resulta que el espíritu no se apaya con nada de la carne. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? El espíritu nunca permite apayarse con la carne. O ante Dios somos carnales o ante Dios somos espirituales. Alabado sea el nombre de Jesús. No hay término medio. Les mostré que el hermano no era espiritual. El hermano era temeroso de Dios, mas no espiritual. Así hay muchos creyentes hoy en la iglesia, temeroso pero no espiritual. ¿Por qué? Porque sigue juzgando según el razonamiento humano. Sigue, amados hermanos, compartiendo la vida cristiana con la vida carnal o con la vida mundana, y cree que de esta manera agrada a Dios. Y a eso se le llama en letra grande la gracia de Dios. No nos equivoquemos. No nos equivoquemos. La gracia de Dios no tiene nada que ver con eso. ¿Sabe qué tiene que ver la gracia de Dios? Y en otra ocasión se lo dije. Usted o yo pudimos haber sido adúlteros, fornicarios, asesinos, ladrones, violadores, etcétera, etcétera. Pero cuando me hablaron de Cristo, oí la palabra del Señor, el Espíritu Santo me tocó y me hizo entender que yo estaba condenado. Entonces yo levanto mi mano o tomo una decisión de recibir a Cristo, porque he entendido por la palabra que solo Él me puede perdonar. La gracia de Dios me agarró sin importar lo corrompido, lo dañado, lo impío que era. Pero que todo esté en la iglesia y empiece a hacer paya en el fruto del Espíritu y en la carne. No, hermano, eso no tiene nada que ver con la gracia de Dios. Eso tiene que ver con una decisión débil e imperfecta del ser humano, que no se acerca a conocer a Dios y quiere vivir la vida cristiana de acuerdo a su razonamiento humano o humanístico que hoy en día se mueve en una cantidad de iglesias. Por eso el autoexamen cada día. Hoy se puede permitir en muchas iglesias que el borracho cante, que el borracho haga parte de la alabanza, que el borracho dirija en el púlpito, que el borracho predique, que el adúltero, que el fornicario, etcétera, que el ladrón, que el mentiroso, que la chismosa participen. Pero, amados hermanos, eso no es gracia de Dios. ¿Sabe qué le dijo Dios a la mujer adúltera? Yo tampoco he venido a condenarte, porque mi gracia es salvarte. Pero ve y deje de hacer lo que estás haciendo. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Qué nos dice el apóstol en contexto a eso? El que hurtaba ya no hurte más. Amén. No siga fumando y vaya a la casa. Siga bebiendo y vaya, dirija. No, eso no es gracia de Dios, hermano. Eso son normas de hombres. Son nombres de hombres, mandamientos de hombres. Si no, muéstreme por un pasaje de la Escritura a lo menos una luz de eso de gracia. No, hermano, no os engañéis, dice el apóstol en la revelación que le dio el Señor. Todo lo que el hombre sembrare, eso es lo que va a cegar. Y vuelvo y le digo, paya no hay entre el espíritu y la carne. Entonces, si nos movemos en la carne y si creemos que hacemos una paya, andamos en paya, está viviendo y andando y sembrando en la carne. Y de la carne no va a cosechar nada bueno. Así vista bien, así coma bien, y así lo miren bien los de la tierra, para ante los ojos de Dios, que es el que da la cosecha.
no tendrás una buena siega. Gracias, Señor, tú eres bueno. Entonces aquí miramos que se hace contraste entre las obras de la carne y el fruto del Espíritu, entre el satisfacer los deseos de la carne y el andar en el Espíritu, pues es ello lo que nos lleva a un pleno entendimiento de lo que es sembrar en la carne frente a lo que es sembrar en el Espíritu. Debido a que en el vivir del cristiano el uno es antónimo del otro, ahí estábamos. La carne se opone al vivir para Dios, o sea, temerosa y piadosamente delante del Señor y de la sociedad. Y el Espíritu resiste las obras y deseos de la carne. Por eso no puede haber paya. El uno está en contra del otro. El uno siempre actúa contra el otro. Bendito sea el nombre de Dios. Fijémonos un momentico y vayamos a la escena del Edén. Digamos que Adán está aquí, que ya lo colocamos allá cuando el telón ese, pero hoy lo vamos a colocar aquí y digamos que doña Eva está aquí y que el árbol está allí y que Dios está allá. Mirando, de allá oían la voz de Dios que se paseaba por todo. Entonces empieza la lucha que le estoy hablando. Les pregunto, ¿hasta el momento Adán y Eva eran carnales, vivían en la carne? ¿Por qué? No. Si ya habían sido creados. Muy bien. Solo vivían para agradar a Dios y dependían únicamente de la voz de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Dependían únicamente de la voz de Dios. Cuando usted y yo dependemos exclusivamente, gracias, amor, cuando usted y yo dependimos exclusivamente de la voz de Dios, ¿qué pasa? Somos espirituales. Somos espirituales. Somos guiados por el Espíritu. Somos dirigidos por el Espíritu. Somos de Dios. Aleluya. Pero entonces en ese momento algunos comentaristas dicen que fue que Adán la dejó sola. A mí no me dice eso el texto, no me meto en esto. Pues para pecar es lo mismo estar solo o estar acompañado. Todo está en la mente y está en el alma. Jesús dijo, de lo que hay en el alma, eso se suelta de la boca. Amén. Entonces, hubo un buen día que esta mujer ve que en el árbol de la ciencia del bien y el mal hay un animalito que se mueve, lo había visto en la tierra, pero ahora está allí y le saca una pajita bien bacana, le mueve unos ojitos aquí así y le hace una jetica aquí así. De modo que le cautivó la atención. Una vez le cautiva la atención, entra en diálogo con ella, oponiéndose desde un comienzo a lo que Dios les hablaba diariamente. ¿Están de acuerdo conmigo? Esto causó curiosidad en Eva. Y Eva dice, este bichito habla lo más de bonito. Y me va a decir y me confirma que yo voy a ser igual a ese Dios que todos los días me habla. Si le hago caso y como de esa frutica, ¿sí? Vamos bien. Está aquí. ¿Tú qué dices? Es mi imaginación, ¿no? Mi imaginación no es que la Biblia diga eso. ¿Tú qué dices? Pero es que venga y escuche. Ay, lo que ese señor sabe es que el día que usted saboree esta hermosa pepa, vas a ser igual a él. Se te va a abrir el entendimiento a ser igual de sabio, de poderoso a él. ¿Qué está actuando en este momento? ¿En la carne o en el espíritu? ¿Por qué en la carne? Dejó de oír la voz de Dios, que era la guianza del Espíritu en su vida, y empezó a oír al enemigo de Dios. Por eso la carne con el Espíritu tienen una lucha viva, dice un coro. El uno no puede apoyar al otro, y entonces al obedecerle agarró lo que él le había dicho. Yo quiero tener comunión con ustedes para siempre. Por eso de este fruto no vaya a comer. Alabado sea el nombre del Señor. Y lo agarró. Y se dio cuenta inmediatamente que era culpable. Vale, cuidado.
Se dio cuenta que inmediatamente era culpable y aplicamos a Gálatas 6, 7 y 8. No os engañéis, todo lo que el hombre sembrara, eso también segará. Inmediatamente se sintió sucia y corrió. Y el otro pendejo, por no perderla, se dio cuenta que estaba sucio y se esconden, amados hermanos. Eso es lo que intenta hacer Satanás cuando nos insta a andar y a vivir en la carne. Pero de Dios no se esconde nadie ni nada. No hay lugar en el universo que pueda ocultarnos de la mirada perfecta y justa de Dios, amados hermanos. No existe. Y eso lo miramos esta semana en nuestro devocional en el libro de Ezequiel. Todo cristiano tenemos dos naturalezas: la pecaminosa o carnal, que recibimos de Adán por su desobediencia a Dios cuando estaba en el huerto del Edén, y la espiritual, que recibimos de Dios por el Espíritu Santo cuando creímos y aceptamos en nuestra vida la obra redentora del Señor Jesús. Hay un coro que cantamos: todo lo que el Espíritu diga, eso haré, y cantamos puras mentiras porque seguimos obrando y actuando en la carne. Yo siempre le he dicho, tenemos que examinar qué y cómo le cantamos a Dios. Por eso ese versículo del Salmo 51:10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu. No es decirlo por decirlo, es, hermano, porque me he autoexaminado y me he dado cuenta que estoy andando indebidamente delante del Señor. Estoy andando en la carne y entonces yo quiero vivir en el espíritu para agradar a Dios. Entonces le estoy diciendo que la vida, amados hermanos, que recibimos de Dios por el Espíritu Santo cuando creímos y aceptamos en nuestra vida la obra redentora de Jesús el Señor. Eso lo muestra 2 de Pedro 1:4 y Juan 1:12 y 13, que conocemos. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, nos dio potestad, nos dio derecho, nos dio el privilegio de pasar de ser criatura a convertirnos en hijos de Dios, los cuales no son engendrados, los cuales no proceden conforme a la carne, los cuales no actúan conforme a la carne, sino conforme a la voluntad de Dios. Y para actuar conforme a la voluntad de Dios, tenemos que ser guiados por el Espíritu de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, la vida carnal o naturaleza carnal quiere satisfacer sus deseos débiles, imperfectos y pecaminosos. La espiritual quiere agradar a Dios. Por ello es que el apóstol Pablo hace mención de estas dos naturalezas en conflicto en su propia vida, allí en el capítulo 7 de Romanos, versículos 7 al 25, donde él concluye diciendo: yo veo una ley que se opone a la ley del Espíritu, pues con la mente quiero servir y agradar a Dios, pero con mi miembro quiero servir y agradar a la carne. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo? En la misma oración que hizo David en el Salmo 51:10. Miserable de mí, ¿quién me librará? Solo Dios, al yo permitirle que crea un corazón, que cree un corazón nuevo dentro de mí, renueve mi espíritu delante de Él. Aleluya. Y concluye: mas gracias sean dadas a Dios en Cristo Jesús. ¿Por qué en Cristo Jesús? Porque en Cristo Jesús tenemos la nueva naturaleza y en Cristo Jesús somos victoriosos y nos sometemos a Él. Sobre las obras de la carne somos triunfantes. ¿Cuántos alaban a Dios? El caminar en la carne es evidente en la persona por sus obras de sentido pecaminoso. El caminar en la carne es evidente en el cristiano por su sentido e identidad pecaminosa. Miremos los versículos 19 al 23 del capítulo 5. ¿Qué nos dice? Yo sé que usted lo ha leído, pero no se las sabe todas. Ojalá esta mañana se la aprenda.
¿Cuántos dicen amén? Quizás la pregunta, pastor, usted está hablando y me estoy haciendo un autoexamen y yo no ando en fornicación, yo no ando en adulterio, yo no ando en idolatrías, yo no ando, ¿qué más sigue diciendo ahí? En borracheras, en orgías. Pero ahí parémonos. Le voy a aceptar, aunque sé que no en todos es así, porque hay muchos que se les nota el espíritu maluco que los guía. Sí, hermanos, Dios nos ha dado espíritu de discernimiento. Solo que para poderle llamar la atención tengo que verlo con la vieja o tengo que verlo con el viejo. Porque al contrario, usted me va a decir no y no, no, y no, y no, y no, y no, y yo no entro en esa contienda. Pero lo que sigue, ¿qué sigue diciendo? El texto. Ojo, ojo, uno por uno. Ahí. ¿Por qué no se autoexamina si tiene enemistad con algún familiar? Eso es andar en la carne. ¿Por qué no se autoexamina si tiene enemistad con un hermano de la iglesia, con un empleado suyo, con su jefe, con un compañero de trabajo? Aún con un familiar que no es creyente y usted justifica que porque usted es creyente o es aleluya, es que el otro se la monta, pero está en enemistad. Pero el texto está diciendo, eso pertenece a las obras de la carne. Eso no es vivir en el espíritu, es vivir en la carne. Siga diciendo la otra. Pleitos. ¿Nos enfrentamos a pleitos? ¿Sí ves? ¿Qué sigue diciendo? Ay, todavía hay hombres que celan a la mujer, hermanos, que quisieran tenerla amarrada de las patas a la de él, a la cintura de él, al cuello y al... No, porque ahí se ahorcan. Ay, santo es el nombre del Señor. Cualquier palabra de la mujer ya es motivo de contienda. Cualquier saludo de la mujer o del esposo ya es motivo de pelea. Cualquier ida a la tienda es motivo de discusión, etcétera, etcétera. Y eso es andar en la carne. Eso no es andar en el fruto del Espíritu, amados hermanos. Es en las obras de la carne. Amén. Yo siempre he dicho, si yo no confío en mi cónyuge, ¿para qué me casé con él o con ella? Si usted no confía en su cónyuge, ¿para qué se casó? ¿Por qué no siguió solo o sola? Pero la Biblia dice, no sea celoso, si no le ha dado ocasión el cónyuge de ser celoso, porque son dos cosas diferentes. Si el cónyuge ha dado pie para ser celoso, aguántese los celos y arrepiéntase para que dé otra cara. Y entonces los celos del cónyuge desaparezcan. Si no, no hay razón de ser celosos o celosas. Amén. Qué hermoso estudiar la palabra, ¿cierto? Qué maravilloso. ¿Sigue diciendo algo más ahí que nos afecte? Cascarrabia, ¿cierto? Mire, que usted la tenía esta mañana, que yo no la tenía. Además de eso, la Biblia dice, aparte de toda gritería de vosotros. Eso es obra de la carne. Ahí en Gálatas 5 no están todas las obras de la carne. Hay otras más que el mismo apóstol la redondea en sus 13 escritos que hizo, amados hermanos. Y hay creyentes, sobre todo cónyuges, hijos también, que se levantan como un avispero ponzoñón, amado hermano, bien toreado. A toda hora está volando y la avispa vuela aquí así. Pero ¿sabe cuando es ponzoñoso? Aquí así volando. ¿Dónde tiene la agujón para meterlo? Y causar hinchazón, inflamación, herida y turbación y dolor. Entonces cada palabra de respuesta, amado hermano, es un ponzoñazo que se le da al cónyuge, al hijo, al familiar o a la persona. Es más, hay creyentes que se llevan las iras de casa al trabajo y lo llama el jefe o el jefe personal, amados hermanos, el de relaciones humanas, y le dice, lo hemos notado en esta y esta condición. No, bien. Bueno, es que hay días que no todos son iguales.
¿Tiene problemas en su casa? Bueno, sí, lo que pasa es que... Mire, amigo, este es su lugar de trabajo. Sus problemas deben quedarse de puerta para adentro en tu casa. Aquí vienes a laborar o a trabajar. ¿Cómo afectamos cuando andamos en la carne? ¿Cómo causamos sufrimiento? ¿Cómo causamos dolor? ¿Y cómo nos acomplejamos la vida cuando nosotros nos movemos o actuamos en la carne, amada iglesia? Pero esa no es la perfecta voluntad de Dios. La perfecta voluntad de Dios es la del Edén. Que vivamos en comunión con Dios para saber tratarnos con los demás. Porque es que el fruto del Espíritu, hermano, no es porque diga yo voy a amar. No es porque usted diga voy a ser misericordioso. No es porque diga yo vivo una vida de paz. No, es porque su relación con Dios te unge, te llena del Espíritu. Y el Espíritu empieza a guiarte y empieza a soltar lo que Él soltó sobre Jesús. Entonces usted y yo podemos, aleluya, vivir como si estuviéramos en el Edén, en la guianza del Espíritu. Y si no, vivimos como Adán y Eva después de que... ¿Se acuerda lo que dice el siguiente capítulo que se llama 4 de Génesis? Los dos hermanos agarrados. En el Edén no pasaba eso. Agarrado y sin ninguna razón fue y mató al otro. ¿Sabe por qué? Porque ellos decidieron vivir y actuar en la carne. En la carne no se siembra nada bueno, por ende no se cosecha nada. Ay, santo es el nombre del Señor. Todos estos se identifican con la desobediencia a Dios, a su palabra y a sus mandamientos. Toda obra en la carne se reconoce y se identifica, hermano, en la desobediencia a Dios, a su palabra y a sus mandamientos. Y ojalá esta semana tengamos buen tiempo para meditar en eso, que toda obra en la carne indica que yo estoy desobedeciendo a Dios, a su palabra y a sus mandamientos. Eso es obrar en la carne. Amén. Observemos que el apóstol nos advierte que los que practican tales cosas van derechito al reino de los cielos. Amén. A ver, alguien de atrás, dígame, ¿qué es lo que nos advierte el apóstol frente a las obras de la carne o andar en la carne? De atrás. No heredarán el reino de Dios. Clávesele esa segunda frase en su mente. Grábese esa, porque si no se graba eso no vas a poder andar en el Espíritu. Pero si usted sabe que practicar o andar en las obras de la carne me deshereda del reino de los cielos, yo voy a luchar por no andar en las obras de la carne. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Y voy a someterme al Señor por no andar en las obras de la carne. Alabado sea el nombre de Jesús. No hay para ellos vida eterna de gloria. No la hay, hermanos. Pero como les digo, hay mucho creyente que pretende hacer paya con el espíritu y la carne. Pero eso nunca se puede hacer, porque el uno va para gloria y el otro va para condenación. Entonces no puede haber ninguna paya, ninguna compañía. Entonces el apóstol, amado hermano, y es de observar, nos advierte que ninguno de los que practican tales cosas, no fornicación, adulterio, lascivia, hermano, borrachera, no, ni matar, no, todo lo otro va a heredar el reino de los cielos. Ello porque en el reino de los cielos entran los que caminan guiados por el Espíritu Santo. Y doy alabanza al Señor por ello. Al reino de los cielos entran solamente los guiados por el Espíritu Santo. Ahí es donde podemos interpretar a Romanos 8:1 que la gente que queda en la predestinación lo toman, vivan como vivan. Ahora pues ninguna condenación hay para los que no andan. Los que van al cielo son los guiados por el Espíritu Santo. Los que viven según el Espíritu Santo y no según la carne. ¿Sí ve cómo entendemos el texto cuando lo llevamos en un contexto, hermano, del mismo escritor? No es que el texto esté diciendo que ahora los cristianos no se van a poder condenar. Si andan en la carne, no van al cielo, hermanos. Santo es Dios. Bueno, una vez el hombre de Dios concluye con la
obras de la carne, entra a presentar el fruto del Espíritu, lo que es igual a decir una vida que camina en la guía del Espíritu. Diga conmigo, el fruto del Espíritu representa mi vida cuando camina en la guía del Espíritu. Aleluya. Y la primera virtud o pétalo del fruto, recuerde cuando les enseñé el fruto del Espíritu, la primera virtud o pétalo del fruto del espiritual, y de la cual voy a hablar brevemente, es el amor ágape, el que viene y se recibe de Dios. Es la primera porque es el fundamento para las otras virtudes. Sin el amor lo otro de nada sirve. Recordemos a 1 Corintios 13:13. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Antes dice, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es... Cuando hice mayor, amado hermano, sin ella las otras dos no tienen sentido. Yo puedo tener fe y condenarme. Y no hablo de la fe salvadora. Yo puedo tener fe para que se susciten milagros. Yo puedo tener fe para que hayan sanidades. Yo puedo tener fe para que haya provisión. Yo puedo tener fe para que Dios me bendiga y condenarme. Dios me guarde y me favorezca. Ay, santo es el nombre del Señor. ¿Y qué es lo que me lleva a mantener la esperanza? El amor unido a la fe. Porque la fe ahí se convierte en obediencia al amor. Bendito, recuerden cuando la hermana Diana nos enseñó. Entonces le estoy diciendo, el amor ágape, el que viene y se recibe de Dios, es la primera porque es el fundamento para las otras virtudes. Dios es amor y ama al mundo. Recordamos a Juan 3:16. ¿Qué nos dice? Los de atrás a mi izquierda, ¿qué es lo que dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Primera de Juan 4:8, ¿qué nos dicen los de atrás? Primera de Juan 4:8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Quién me dice qué implica esa frase en el texto? Un cristiano, bueno, sea espiritual o legalista, dígame, déjenme que conteste otro. ¿Qué implica esa frase en el texto cuando viene hablando del amor y mostrando que Dios es amor? ¿Qué implica ese versículo ahí? ¿Se dan cuenta? Cosas tan sencillas, tan claras, que no hay que echarle, amado hermano, ni figura literaria, ni esto, ni reglas de interpretación, porque está, amado hermano, al natural. Hermanos, que sí o sí debemos amarnos. Sí o sí debemos amarnos si queremos vivir una vida espiritual. Si no nos amamos, somos carnales. ¿Y sabe por qué? Porque todas las obras de la carne dimanan del amor carnal, del amor pecaminoso, pero no del amor ágape. Pero el fruto del Espíritu no tiene nada que ver con esas clases de amor, sino con el amor ágape que viene de Dios. Entonces, si usted es espiritual, si yo soy espiritual o nos consideramos espiritual, sí o sí debemos amarnos entre los unos y los otros. Alabado sea el nombre del Señor, porque de lo contrario quiere decir que usted y yo estamos lejos de Dios. Es el término, no conoce a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es la esencia del amor. Y cuando usted se convirtió, no aceptó una religión, no aceptó una filosofía, aceptó al Dios de amor. Alabado sea el nombre del Señor. Aplaudamos al Señor porque Él se lo merece. Recibe toda alabanza, oh Dios. Recibe toda exaltación y recibe toda adoración. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, amado Dios. El problema es, como en una ocasión también les dije, que el amor dentro del contexto cristiano también lo confundimos por un triste y lamentable sentimiento emocional. Pero con eso no tiene nada que ver el amor ágape que viene de Dios.
El amor que viene de Dios tiene que ver en que yo acepto a mi hermano, a mi hermana, a su vida, tal y conforme eres. Por ende, ninguna de sus acciones me va a quitar que yo deje de amarte. Ninguno de sus hechos me va a quitar que yo deje de amarte. Pero cuando decimos que es un sentimiento y nos basamos en ello, la muequita torcida de boca, el boquincho que mira para arriba, hermano, ya es motivo de ofensa y dejarlo de amar. Triste, ¿cierto? Cuando vivimos de acuerdo a la carne y no conforme al Espíritu. Y espero que me esté dando a entender para poder entrar, hermano, a la siembra y la cosecha. Bendito sea el nombre de Jesús, que ya quizás hoy no entramos a ello, pero vamos a continuar. ¿Están de acuerdo? Qué bien. Mire, fue por el amor no egoísta de Jesús que Él vino a morir por la humanidad. Y debe ser el amor que el creyente debe manifestar cuando está lleno del Espíritu Santo. Jesús amó y en ese amor perdonó a lenguilargas. Hay una mata que llama lenguivaca, son los lenguilargas. Hermanos, perdonó a los ladrones como el que estaba al lado de él, a los hechiceros, a los brujos, a los adivinos, a los guerreros, a los endiablados, a los guerrilleros, que eran los herodianos, a los helenos, etcétera, 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 etcétera. A todos los perdonó. Padre, perdónalos porque no entienden lo que están haciendo. ¿Sabe por qué? Porque Él nos ama. Porque Él nos amó tanto y nos ama tanto, amado hermano, que el hecho de que usted peque o yo peque o resbalemos, seamos sorprendidos una falta, Dios no nos corta su amor. Dios no nos corta su amor, y su amor es manifestado en la misericordia cuando nos da la oportunidad de que si nos arrepentimos volvemos a estar bajo la cobertura de bendición de su amor. Alabado sea el nombre de Dios. El mismo apóstol enseña que el amor es el cumplimiento de la ley. Ojo a eso, ya que es por el amor que no hacemos mal a nuestro semejante. Es por amor que no hacemos gestos a nuestro semejante o a nuestro prójimo. Es por el amor que no guiñemos el ojo cuando estamos en una reunión, hermano, acerca de algo, y entonces alguien nos propuso algo, no le guiñemos al ojo al otro para que no esté de acuerdo con lo que aquel dijo. Es por el amor, amados hermanos, que no herimos al hermano. Es por el amor que tenemos de Dios por andar en el Espíritu que yo no le paro bolas a la ofensa del hermano o de la hermana o de mi semejante. Es por el amor que hay en mí de Dios al andar en el Espíritu que yo perdono a mi esposo, que yo perdono a mi esposa, que yo perdono a mi hermano, que yo perdono a mis hijos, que yo perdono al vecino. Pero cuando andamos en la carne, todos los días el cónyuge le repliega las cosas malas al otro y dele y se le acaba el jabón y se le acaba el chiro y todavía sigue pelándose la mano, pero le sigue refregando porque no ama. Y no ama porque no anda en el Espíritu. Porque no anda en el Espíritu. Porque no es guiado en el Espíritu. Se mueve en la carne. Y no me trato con el vecino, con la vecina, que un día me echó el perro, que un día el hijo llegó y por estar jugando en la calle tiró el balón y me partió 3 tejas. Voy, le reclamo, lo insulto, viejo, no sé qué, que no cuida, maleducado. Y hermano, guardo rencor, resentimiento. Y como no lo amo porque ando en la carne, actúo en la carne y la carne me produce vergüenza después, entonces no soy capaz de ir a pedirle perdón o a disculparme porque no ando en el Espíritu sino en la carne. Todo esto, ¿recuerdan los 3 objetivos? Comprender que amén, ahí. Comprender, amados hermanos, que andar en la carne nos lleva a vivir una vida compleja y sin esperanza de vida. Así seamos buenos religiosos, que no nos perdemos culto en la iglesia, que todos los días leamos la Biblia, que la cargamos, que no, hermano, eso no tiene nada que ver con el andar en el Espíritu. Andar en la guianza del Espíritu refleja la Biblia abierta. Refleja la Biblia abierta. Una vez estaba en un lugar, íbamos a tener una reunión. Y llegó un anciano, un hombre de edad,
Habíamos como unas 13 personas reunidas, todos cristianos. El hombre llegó a la puerta, buenas tardes, hizo aquí así. Esto me sabe a Biblia y huele a Dios. Esto me sabe a Biblia y me huele a Dios. Yo anoté la frase porque me llamó la atención y me puse después a meditar. Y eso es lo que dice el Evangelio en sí, en conjunto. Hermano, el que vive guiado por el Espíritu da a conocer la Biblia y deja oler el grato olor del Señor. Alabado sea el nombre de Dios. Pero mientras no andemos en el Espíritu, causamos olores desagradables, fétidos. Y Dios no puede ser conocido. Amén. Andar en el Espíritu es permitir, amados hermanos, dejar leer la Biblia. Andar la vida espiritual es permitir dar a conocer a Dios. Alabado sea el nombre de Él. Pero andar en la carne nunca se puede, mis amados hermanos. Ya les dije que eso es antónimo lo uno de lo otro. Amén. Entonces les decía que el mismo apóstol enseña que el amor es el cumplimiento de la ley, ya que es por el amor que no hacemos mal a nuestro semejante. Romanos 13:10. El amor no hace mal al prójimo. Ahí, párese. Hay que interpretar este texto. Hay que interpretar este texto. Hay que mirarlo, hay que observarlo, hay que interpretarlo literalmente. No hay que ponerle nada. El que ama no hace mal a su semejante. Cuando amamos, no hacemos mal a nuestro prójimo, amada iglesia. Pero cuando no amamos, ofendemos y nos ofendemos de cualquier simpleza, hasta del chillido de un marrano, de cualquier simpleza, hasta que el ave cantó allá en el árbol por la mañana: ave miserable, ¿será que no encuentra otro palo donde pararse? Ay, santo es el nombre del Señor. Y peleamos hasta contra la misma naturaleza y aquello que está exaltando y magnificando a Dios por su amor y su bondad. ¿Cierto que sí? Cuando no amamos al cónyuge, nos despertamos formándole problemas, buscando razones para poder alegar, para poder intranquilizarlo y ponerlo mal. Yo he estado en lugares, yo como pastor, sobre todo cuando estaba en las veredas, en los campos, hermano, y los pueblos, visitaba muchas casas y yo me daba cuenta de muchas cosas, porque me quedaba en las casas y me daba cuenta el ir a descansar, pero también me daba cuenta el despertar de algunos hermanos, contrario a lo que la Biblia enseña. Pues se acostaban enojados y se levantaban peleando. Y la Biblia dice: no permitáis que el sol. Qué tremendo. Y somos cristianos y somos espirituales. No, eso no es ser espiritual, eso es andar en la carne. Yo no estoy descartando a nadie, estoy mostrándoles verdades bíblicas, hermanos, para que aprendamos a sembrar, para cosechar bendiciones en el Señor. Amén. Aleluya. Es por el amor que recibimos y tenemos de y en Dios que no permitimos revivir las obras de la carne, cuando nuestro prójimo es usado por el diablo para ofendernos o herirnos. Si nosotros amamos como Dios manda que nos amemos, nosotros no le hacemos caso a ese gusano que es usado por el enemigo, a ese niño, a ese joven, a esa señora, a ese señor, a ese harto, a ese pervertido o pervertida. No le hacemos caso, porque sabemos quién está hablando es la serpiente que sacó a Eva y a Adán de andar en el Espíritu en perfecta comunión con Dios. El diablo está utilizando a ese vecino, a ese hermano que anda en la carne, hermano, para sacarme de mi vida de comunión con el Espíritu y meterme a andar en la carne, para empezar a cosechar mal. Oh, amén. Qué bueno que lo entendamos. Yo creo que el martes van a tener mucho que hablar. Yo creo que los tutores del día martes van a tener solo que por oído deleitarse, escucharlos a ustedes, hermano, compartir lo que Dios le ha venido hablando en estos domingos y hoy está rematando. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya, gloria sea a Dios.
Pero cuando andamos en la carne, si nos dice el cónyuge algo así que como que nos chuzó un poquito por aquí la grasa, ¿cómo respondemos? Dígame a alguien sinceramente. Con soberbia, con arrogancia, con enaltecimiento, de no dejarme, de mostrarle que... Sí, Señor. ¿Cierto? Pero si usted fuera espiritual, hacía una de dos cosas, póngame cuidado. O hace silencio, que es una lección tremenda. ¡Pero contésteme! No le conteste. Que se irrite él solo o ella sola. ¿Con quién más va a pelear? Le tocará con el diablo si le hace compañía. Pero ni el Espíritu Santo ni Dios se van a permitir porque ando guiado por el Espíritu Santo, ellos no me van a dejar que yo le conteste. Y si le contesto, contestaré espiritual, que indica sabiamente. No para agrandarla el bochinche, la contienda, el problema, ni para sacar trapos al sol. No, porque eso lo hacen los impíos, los que andan en la carne. Pero si andamos en el Espíritu, traemos y sacamos los frutos del Espíritu. ¿Cuántos alaban a Dios? Mire la diferencia de andar en la carne a movernos en la guianza del Espíritu Santo, amados hermanos. Y esto lo estoy haciendo en introducción para que entendamos que lamentable o favorablemente a diario estamos sembrando y a diario estamos cosechando. Ay, maravilloso es el nombre del Señor. Amén. Hermanos en el Señor, el fruto del Espíritu encabezado por el amor de Dios es la evidencia del verdadero carácter espiritual del creyente. El fruto del Espíritu, si quiere registre esa frase en sus apuntes. El fruto del Espíritu encabezado por el amor de Dios es la evidencia del verdadero carácter espiritual del cristiano. Bendito sea el nombre de Dios. Es por esto que el capítulo concluye con el versículo 25. Estoy hablando del capítulo 5 de Gálatas. Ahora que vivimos en el Espíritu, está diciéndole directamente a usted y a mí. Porque todo creyente dice y cree vivir en el Espíritu. Entonces dice, ahora que vivimos en el Espíritu, ¿qué pasa? Muy bien. Si yo confieso que soy cristiano espiritual, déjelo ver. O lo debo dejar ver por mis hechos, mis acciones, mis palabras, mis determinaciones, mis reacciones cuando otro me ofende. Amén. Si vivimos en el Espíritu, si decimos vivir en el Espíritu, entonces demostrémoslo con nuestros hechos. Amén. Ahora que conocemos, ahora que nos ha sido dado el Espíritu, andemos dando el fruto de Él. Es lo que está diciendo el texto. Y ahí concluye eso el apóstol Pablo. Usted sabe que Pablo empezó la carta a los Gálatas tratándolos como carnales. Y ahora termina tratándolos como espirituales. Que así suceda con usted y conmigo. Con la palabra que este año el Señor nos ha venido dando, que hasta diciembre éramos carnales, pero de diciembre para acá o de febrero empezamos a andar al lugar a vivir en el Espíritu. Alabado sea el nombre de Dios, para que cuando venga el Señor no haya en nosotros carnales sino espirituales. Bendito sea el nombre de Jesús. Teniendo presente el contenido y el contexto respecto a vivir en la carne y a vivir en el fruto del Espíritu, ahora entramos a nuestra cita base. El apóstol ya ha mencionado el contraste que hay entre las obras de la carne y el fruto del Espíritu Santo y concluye que hay que andar en el Espíritu si somos creyentes. Le dice a los Gálatas, si somos cristianos debemos andar en el Espíritu. Y nos reta, si tú eres de esos que se enorgullece, eso está en el versículo 26 del 5, pero aquí, si tú eres de esos que se enorgullece por ser religioso, por ser cristiano, entonces demuestre en su vida cotidiana andando en el fruto del Espíritu. Es lo que está diciendo en paráfrasis de texto. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces,
le está diciendo, el apóstol ya ha mencionado el contraste que hay entre las obras de la carne y el fruto del Espíritu Santo, y concluye que hay que andar en el Espíritu. Versículo 25 del 5. Y la pregunta segunda que hacemos al texto es, y quiero oírlo responder, ¿qué significa andar en el fruto del Espíritu? ¿Qué significa andar en el fruto del Espíritu? Vivir en paz y con amor. Caminar en una verdadera obediencia al Señor. Muy bien, dice el hermano, andar en el fruto del Espíritu es andar en la verdadera obediencia a la palabra de Dios. Qué buen resumen, gloria a Dios. Hacer las cosas que Dios le agrada. Hacer las cosas de modo que agrademos a Dios, qué bueno. Andar en el fruto del Espíritu significa andar manifestando a Dios en nuestra vida y con nuestros hechos. Significa dando a conocer a Dios en nuestra forma de vivir. Vivir una vida en santidad e integridad a Dios. Es llevar una vida íntegra y en santidad delante del Señor. Aleluya. Andar en el Espíritu es mostrar el amor de Dios a nuestro prójimo, a nuestros semejantes. Es mostrar o revelar el amor a Dios a nuestro semejante o prójimo. ¿Ve? Tan hermoso. Y anoten todo eso porque todo eso es válido. Andar en el Espíritu es practicar los primeros 4 frutos: amor, gozo, paz, paciencia. ¿Y los otros qué? Bien, bien, Martín. Andar en el Espíritu, en el fruto del Espíritu Santo, es dejar atrás las cosas que contristan al Espíritu Santo. Es abandonar aquellas cosas que contristan al Espíritu Santo. Andar en el Espíritu es morir a nuestro yo. Muy bien, andar en el fruto del Espíritu es morir totalmente a mi ego, gloria sea a Dios. Andar en el Espíritu es vivir una vida recta ante Dios. Andar en el Espíritu correcta. es vivir una vida recta delante del Señor. Los felicito por cada una de esas respuestas. Sí, los felicito. Eso implica andar en el fruto del Espíritu. Todo eso implica. La de Martica agregándole los otros 5. Gloria sea el nombre del Señor. Ay, bendito sea el nombre de Jesús. Qué bien. Algunos quizás lo interpreten de una manera mística, o sea, algo que es secreto. No, solo a mí me concierne saber que ando en el fruto del Espíritu. Solo a mí me interesa, y Dios, que yo lleve una vida espiritual. Los demás no. Y por eso no contestan. No estoy imitando a nadie, sino la mayoría de personas que se excusan. ¿Listo? A nadie en exclusividad, sino la mayoría de las personas que se excusan. Otros pueden expresar que son experiencias personales, que no tienen nada que ver con las relaciones con las otras personas y hermanos de la congregación. Solo con Dios y mi persona. Otra vez volvemos a meternos ahí. Pero en la escritura de Pablo, guiado por el Espíritu Santo, ¿qué nos muestra que es andar en el fruto del Espíritu? Ya lo miramos, ya lo expresamos. Y usted lo ha leído muchas veces. Hermano Elber. Desechar todas las obras de la carne. ¿Qué nos muestra el pasaje entonces? Lo que implica o lo que indica vivir una vida en el fruto del Espíritu y no en las obras de la carne. Sembrar en el Espíritu. ¿Sí han escuchado eso? Mire, hermano, usted dice ser espiritual. Hermana, usted dice ser espiritual. Pero esto, es que hermano, el ser espiritual solo lo sabe Dios y yo. A nadie más le importa, a nadie más le interesa. ¿Han escuchado eso? ¿Usted por qué juzga mi vida? ¿Por qué se mete en mi vida? Eso es Dios y yo, Dios y el Espíritu y no más. Pero Pablo nos muestra otra cosa. Pablo nos habla otra cosa. Y Pablo era el ungido del Espíritu. Y Pablo era el enviado de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Amén. Pablo inicia este pasaje argumentando todo lo inverso a lo que yo les he presentado, no lo que ustedes dijeron. Puesto que el fruto del Espíritu tiene que ver con nuestro caminar en este mundo y también con el trato que manifestamos y tenemos hacia los demás.
Nadie puede considerarse espiritual cuando ignora que es una persona que Dios ha creado para vivir en buenas relaciones con sus semejantes. Mire usted, y el fruto del Espíritu, además de ser para que usted pueda estar seguro del reino de los cielos, es, amado hermano, para que usted por medio de las relaciones interpersonales muestre a Jesucristo ante los demás. No muestre al diablo, no muestre la carne, ni muestre la sangre donde viene y la musculatura donde viene, sino muestre la genética que ha recibido en Cristo, matando y desapareciendo la genética que heredamos de Adán. ¿Cuántos alaban el nombre de Jesús? Pues andando en la carne solo manifestamos la genética recibida del primer hombre pecaminoso, Adán. Pero andar en el fruto del Espíritu, ahogamos esa genética y damos vida a la genética que recibimos de Cristo, la divina, la celestial. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces, cuando Pablo hable la carta a los Corintios, yo a ustedes no les pude hablar, no les pude tratar, no les pude enseñar como espirituales, sino como a carnales, porque en ustedes se ven las obras de la carne, mas no las obras del Espíritu, aunque hay dones del Espíritu entre vosotros. ¿Eran salvos porque tenían los dones del Espíritu? No. Era la iglesia más corrupta, más pecaminosa a las que Pablo tuvo que dirigirse y tratar. Ve, amados hermanos, y el que dice, habiendo pleito, contiendas, iras entre vosotros, celos, etcétera, etcétera, y se la pasaban en contiendas los unos con los otros. Y el mes pasado les traté el problema que manifestaban en la cena, la cual con una cena normal, una comida normal, y entonces los ricos humillaban a los pobres. Tremendo, hermanos. El principal propósito de andar en el Espíritu, de andar en el fruto del Espíritu, es dar a conocer a Cristo, como Él se dio a conocer a los hombres. Bendito sea el nombre de Dios. Porque el fruto del Espíritu es Cristo obrando en mi espíritu. Vivir en el fruto del Espíritu es Cristo obrando en mi espíritu. Entonces el Espíritu le manda al alma, el Espíritu llena el alma, no de cosas carnales, sino de cosas espirituales. Y el alma manda a la mente y la mente manda a los sentidos. Y los sentidos se revelan por medio de un miembro de nuestro cuerpo. Amén. Qué hermoso es el Señor, amado hermano, cuando nosotros miramos esta bendición. Amén, iglesia. Entonces le repito, puesto que el fruto del Espíritu tiene que ver con nuestro caminar en este mundo y también con el trato que manifestamos y tenemos hacia los demás, Pablo ilustra y lo hace de una forma o de un caso hipotético de un creyente que es sorprendido o enredado o también mal parqueado, como nosotros los santanderianos llamamos, cometiendo una falta o una debilidad. Y entramos entonces a la ilustración que hicieron los dos hermanos. Aquí digo, hasta pronto. ¿Por qué hice que hice la ilustración al comienzo para que tuvieran presente cuando lleguemos aquí? Ustedes vieron que esta señora actuó bien como un creyente legalista. No me vaya a levantar la mano, solo amén. ¿Cuántos de ustedes se consideran legalistas? La mayoría. Yo les digo, tengo el Espíritu del Señor y tengo discernimiento. La mayoría de ustedes obran y proceden con espíritu de legalista. Que un hermano, y además usted no lo vio, ni usted lo encontró en la debilidad que habla la Escritura. ¿Qué nos dice el versículo 1 de Gálatas 6? ¿Se le olvidó? Bien. Bien. Resulta que usted ni siquiera lo sorprendió, a usted le chismosearon. Se lo digo con toda libertad y autoridad en el nombre de Jesús. Usted no lo sorprendió.
Ni fornicando, ni adulterando, ni chismoseando, ni mintiendo, ni robando, ni nada de eso. A usted le chismosearon. ¿Sí sabe? Oiga, pero ¿qué? Y le da la vuelta a toda la cuadra y toda la manzana. El resto, ay, no puedo ir al templo, me duelen las patas, me duele la cabeza, me duele el estómago, tengo gripe. Pero para ir a chismosear y a obrar como buen cristiano legalista, si tiene salud, tiene tiempo y le sobra todo. Señor, reprenda a Satanás y ese espíritu carnal que nos gobierna. ¿Y sabe por qué nos gobierna? Porque andamos en la carne, militamos en la carne y actuamos como legalistas, no como espirituales. Y lo máximo que actuamos, porque son contados los que actúan espiritualmente, actuamos como temerosos. Eso no le conviene, hermano. Eso no le agrada a Dios. Chao, Dios lo bendiga. No, yo me le siento, hermano. Mire, el Señor me ha permitido que yo me dé cuenta de esta debilidad suya. Regáleme un tiempo, vamos a orar. Lo llevo a orar. Luego le digo, mira, la palabra nos dice, hermano, Dios no quiere que usted viva así, con espíritu de mansedumbre. No, hermano, usted así se va para el infierno, hermano, y si sigue así, ni vaya a la iglesia más. No, es con un espíritu de mansedumbre que de hoy en ocho, si el Señor no ha venido, se lo voy a exponer. Alabado sea el nombre de Jesús. Coloquémonos de pie.